Thierry et Johanna, qu'est-ce que vous préférez? On parle anglais ou espagnol? ¿Anglais? Anglais. Para mí es lo mismo. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, que sea un poco de inglés, un poco de español, vamos a entender todos, ¿no? Perfecto. Gracias, Víctor. Well, thanks a lot for inviting me to modulate the debate, I would say that way. The three talks were very interesting from our point of view. They combine some of the elements that we consider are crucial nowadays in the debate of the impacts of climate change. First one, it's related to the potential impacts in the agricultural sector. And to me, it shows clearly that we still follow what in Spanish we call a paradigma naturalista, or the naturalistic paradigm, in which we directly associate the climatic phenomena to the impact. And as Virginia clearly showed in her presentation, we are little by little trying to abandon that perspective to include the aspects of vulnerability. So when we say, well, let's present an scenario in the agricultural sector for the 2050, wow, we're really trying to look at the crystal ball, I don't know how they call it, to see into the future. Fortunately, during the second part of the presentation by Vieri, he clearly showed that there are a lot of aspects in the two examples that he presented. There are a lot of elements that had to do with how we use our natural resources and how we affect the ecosystem services, and then in that way we create vulnerability. And when we combine either with drought or times of intense precipitation, then we have an impact, depending on those aspects. And there are several things that he said, for instance, about the projections of the IPCC, which I honestly think nowadays, particularly in terms of precipitation, are not very useful. And that leads me to present, or to say something the way we probably should approach the construction of the scenarios of impacts. And generally, we follow a strategy in which we try to construct the scenarios of climate for the future, and based on that, we try to determine what the impact will be, without considering what the vulnerability will be for 2050, or for, who knows, I mean, whatever you want. And we know, and Johanna knows a lot about it, all the deficiencies in the models, particularly in terms of the hydrological cycle. So we are playing with something that is really uncertain, not in terms of temperature. We have more certainty in terms of temperature, but not so much in terms of precipitation. And I like one of the last transparencies of Vieri, where he shows that the Sahel region turns greener in recent decades, or at least that's the message that I'm obtaining, which shows that there is a lot of intercadal variability in all these issues, which is almost the same in the case of Mexico. Okay. Now, so based on that, I would like to go into the question. The real question is not if we should really just concentrate on or explain risk to climate change based only on vulnerability or on climate scenarios. To me, the real challenge is to determine what is making risk going high or being higher. And that probably has to do with both, but determining to what extent one is influencing risk more than the other could be the real challenge. So that leads me to the question of, should we start a process of quantifying vulnerability? Can we do that? Is that more useful, going to modeling of vulnerability, and what are the methods that we can follow to go into that? The part that I enjoyed the most, but that's because I'm a climate dynamicist,
particularly in terms of tropical meteorology, is a presentation by Joanna, which to me it was a wonderful presentation of all the things and all the process that we should follow to really understand what's behind all what we are observing in terms of climate. It's not that simple as saying, okay, we have this forcing going up, and that results in this type of impacts. It's a lot more complicated than that. And that shows when you look at the scenarios from IPCC, for instance, in terms of precipitation, and you see that Mexico, in the presentation, sorry to refer to Mexico only, but in general it shows that it should be getting drier, and it's just the opposite. It's getting wetter in a trend of 100 years or more. So that tells us that there is something we are not capturing, and that has to do a lot with what is going on in the ocean. And the example that there are parts of the ocean that are cooling, to me, is really important, because when I worked with Group 1 for IPCC, there was a systematic bias to produce more El Niño conditions than La Niña conditions. Now we see that it's not going that way, and we're trying to understand why, right? The dynamics of those variations in terms of decadal variations, we have studied a little for the case of Mexico, and we obtained that the Atlantic multi-decadal oscillation is crucial. And we also need to involve dynamics of the circulations. There's a lot we can do. I mean, when you say we're looking forward to working with Mexico, I know there's a lot we can do. And finally, in terms of what Virginia presented, well, I learned a lot from Virginia, I should say. I mean, the only way I got involved in the aspects of vulnerability, and that it's not that easy as that naturalistic view, I mean, that we have followed for ages in the climate science community. Well, I changed that perspective when I met people from La Red, in particular Virginia and others, and I learned that it was not that easy as to look at climate and think of the impacts or get climate information and provide it to the users. No, it's more complicated than that. That's probably one of the reasons why we have not advanced as much as we would like to. For instance, after El Niño 82, 83, or El Niño, whatever you want, we were convinced that the only thing we needed to avoid damage or impact, negative impacts in the agricultural sector, for instance, was just to provide a good forecast. Now we know it doesn't work that way. There are several things that Virginia said, and in particular, I like the idea of abandoning those vulnerability assessments at the country level. To me, they mean nothing. They have to be at the very local level, as Virginia presented, and that is the only way we will go into adaptation and probably into risk management. We could go on and on with a lot of the concepts. By the way, Virginia, these rains we're having in Mexico are not due to a hurricane, they are due to easterly waves which come probably all the way from Africa to here. But that's okay. And I think that's, as my colleagues always say, that's very provocative for a discussion, I think. And I would like to hear, not from what I said, but from or about what my colleagues just said. And so we will start that. I would just ask one favor. Let's not make a presentation, as I just did. Let's just go into short questions or short comments, so that we all have the opportunity to participate. Thank you. Gracias, Víctor. Entonces sí, perfecto. Empezamos. Gracias, trataré de ser breve, pero yo creo que aquí hay puntos importantes, voy a hablar en español. Hay puntos importantes que como antropóloga, como etnóloga, yo me hago frente a estas presentaciones que me parecen muy interesantes, pero que se manejan a otros niveles también macro, diferentes a en los que trabajamos con una información de detalle y que me parecen muy importantes. Sobre todo el planteamiento que quiero hacer es cómo establecer un diálogo entre diferentes ciencias, ciencias duras, ciencias sociales, con un tema común, donde hay conocimiento producido a diferentes escalas y niveles.
Por otro lado, lo que me interesa también es cómo podemos aportar a partir de este conocimiento del detalle nociones que son muy importantes. Ya Virginia hablaba al respecto sobre la vulnerabilidad, el riesgo, la resiliencia. Cuando en el desierto, por ejemplo, chihuahuense y sonorense, que es donde yo he estado trabajando, pues vemos que la gente posee un conocimiento de los vientos, la calidad de los mismos, cómo va a llover, y por supuesto esto tiene que ver con una memoria, ¿no?, que se transmite también de generación en generación, que tiene un límite pero se va transmitiendo y se va integrando el nuevo aprendizaje del entorno y de la época contemporánea. Sobre la alimentación lo mismo, cómo utilizar el desierto, los medios que proporciona para vivir. En la historia, las investigaciones nos han demostrado cómo tanto en el desierto chihuahuense como sonorense la gente se movía justamente utilizando el medio para obtener alimentos mediante la caza, la recolección, etc. Y que es una práctica que se hace de forma diferente en el altiplano potosino, en la Sierra de 14 por población que practica una poliactividad. Entonces, bueno, podemos enumerar muchísimos ejemplos, pero me parece que efectivamente el diálogo entre lo local y lo global y diferentes disciplinas tienen varios retos que a mí me interesa subrayar, poder reflexionar sobre este diálogo que se puede hacer. Y regresando a las nociones, creo que en el desierto una noción importante tiene que ver con lo peligroso. Y bueno, ya Virginia comentaba que cómo también la construcción social del entorno, donde las personas dialogan, se relacionan, producen, transforman, innovan, es muy importante. Lo peligroso tiene que ver con el cuerpo humano del individuo, en las relaciones también que se establecen con la demás población y en el uso del entorno, que conocen muy bien la fisiografía del desierto, que no es homogénea, y en donde la población tampoco es homogénea, ¿no? Entonces, es una noción que me parece muy importante de profundizar, porque tiene que ver con el uso del espacio, del entorno, de los medios y las relaciones sociales también. Y un aspecto transversal también que me importa mucho destacar es qué pasa de las investigaciones, por ejemplo, que hacemos con adultos solamente y para adultos, en sociedades donde la transmisión del saber es muy importante y donde los niños, la infancia también tienen un rol fundamental. ¿Qué pasa con la innovación, la transformación de lo aprendido, ¿sí?, de los niños, y cómo inciden también en ese aprendizaje, pues transformando e innovándolo al mismo tiempo? Muchas gracias. Aquí tengo. Okay, Carlos. Thank you. Well, I just want to make some comments that I think that become, in some sense, apparent. I hope that it's apparent for more than me, for more people than me here. But, for example, one thing that I'm looking at is that there are still differences in which about what we think about the concepts of climate vulnerability, resilience, etc. in the language of climate change and in the language of not climate change. And I think that an effort should be put in terms of approximating these two approaches so that we can have some sort of common knowledge. For example, what Vieri told us was, in a sense, an effort in terms of measuring measuring these concepts. And what I got from Virginia is that it is still another language talking about the same thing, that we believe that we are talking about the same thing but in different languages. And I think that an effort to approximate these two approaches would be, I don't know, it would enrich the language on vulnerability and impacts in the realm of climate change, and at the same time it would help also in getting more people on the bandwagon of climate change in terms of the social scientists, because I think that we are talking about the same thing with different languages, and I think that we should be making an effort. The other thing is that
we do a lot of analysis and we are still doing a lot of diagnosis, but there are problems in how to translate that to policy, for example, how to translate that to policy making, because we are talking about involving the society in terms of learning about what the society does in terms of adaptation, for example, but what they do is something that either they do that or they disappear. But there is a role that have to play for policymakers and politicos, in a sense. They have to do something in order to help those better practices or those, let's say, local knowledge to flourish in terms of the problem of climate change. Climate change imposes us what is going to happen in the future, not what is happening right now. We are not adapting to what is happening right now in terms of climate change. We should be thinking about the future in terms of what should we do now to be able to somehow face these threats, risks, etc. that are going to happen in the future. I don't think it's the same thing to plan for today that to plan for 50 years ahead, and somehow we have to close this, well, for me it's like a sort of a gap we should be trying to, and that this can be done converting that to policy that contemplates the future, contemplates what's going to happen in the future. It's like reforesting with some tree species that are not going to survive climate change. So we should be doing things according to these scenarios or according to these kind of scenarios. Thank you. Gracias. I'm not sure which language to speak in. Spanish. Spanish, okay, ya. Entonces, bueno, yo creo que un tema que ha surgido entre las tres ponencias es el uso de ciertos conceptos, y son conceptos muy básicos. Entonces, los hemos empleado en formas muy distintas, en el sentido de que hemos hablado de adaptación, hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de coping strategies, y en cierto sentido tenemos que tener cuidado de que no los apliquemos a los sistemas naturales como a los sistemas humanos, porque hay un factor bastante singular en cuanto a los seres humanos, en que nosotros no solo nos adaptamos al medio físico, sino también tenemos que adaptarnos a nosotros mismos, a nuestras estructuras, a nuestros sistemas económicos, a nuestros sistemas sociales, a nuestros sistemas políticos, en que hay desigualdades en la distribución de bienes, en la distribución de poder, en el acceso a los derechos y todo. Entonces, cuando estamos hablando de adaptación al cambio climático, no es, digamos, un proceso de adaptación de un ser natural físico a una fuerza natural geofísica, sino a un complejo, digamos, mucho más amplio, que incluye no solamente, digamos, las fuerzas o los factores físicos o climáticos en este sentido, sino también a la forma en que conceptualizamos el clima, el tiempo y también nuestro entorno social, que nos alcanza beneficios o que no nos alcanza beneficios. Y en este contexto, entonces, mis posibilidades de adaptarme al cambio climático dependen de mi posición social dentro de un contexto. Entonces, como dijo Virginia, citándome en este sentido, una sorpresa, de que todos no van a sufrir los mismos, en la misma forma el impacto del cambio climático.
lo que sufrimos va a ser una función de nuestra identidad social. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta. Y coping también, coping entre adaptación y coping. Adaptación para mí es una cosa que es un elemento de nuestra cultura, es un elemento institucionalizado. Es algo que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de mucho tiempo. Es un elemento en nuestra caja de herramientas para poder sobrevivir en un contexto físico, social. Ahora, coping, para mí, es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos respuestas, cuando no hay una respuesta institucionalizada. Entonces yo me enfrento o me encuentro en una situación en que yo no tengo respuesta. Entonces ahí comienzo a improvisar, a tentar. Y esto para mí es el coping. Es la capacidad, y está relacionado con la adaptación, con la capacidad adaptiva, pero hay que tener en cuenta de coping strategies que tienen, digamos, un resultado positivo a corto plazo. Puede tener resultados muy negativos a largo plazo. Por ejemplo, en la hambruna, una de las coping strategies en la hambruna es vender a los niños, y las mujeres se dedican a la prostitución. Esos son coping strategies, pero tienen resultados muy negativos a mediano plazo, no necesariamente a corto plazo, pero permiten tal vez sobrevivir de un día para otro. Entonces tenemos que tener una visión un poco más compleja de estos términos: adaptación, coping, resiliencia y todo esto. Y he hablado demasiado ya. ¿Alguien más? I would like to hear from Viero. Yes, estoy aquí. You have some comments to this? To this comment? No, comments to comments. Can you hear me? No, I agree with the comments. I mean that it's clear here in the different expositions that there are concepts, recurring concepts, but the interpretation of the understanding is slightly different. And the objective of multidisciplinarity or making projects involving different specialists is just this, so to overcome the different understanding and try to establish a common language. It's not always easy, and so the reality is very complex, and working on the field operationally we try to simplify, and also we try to simplify concepts, and sometimes probably some actions that have been developed on the field may not consider long-term impacts. So it's very interesting the example of coping capacities and adaptation and the effect on the short-term term. That's true, that's real, and societies always try to find strategies to overcome risk, crises, shocks, and so on. And we understood, we are still understanding that these solutions on the short term may be effective, but on the long term may cause other problems. For example, one of the things very evident, for example, in my work was that during the drought period in Israel,
Many strategies have been adopted by population on cropping systems, but also, for example, in building villages or household, maybe in floodplains or areas prone to floods. But during the drought period, there were no floods. When the rainfall was coming again, so all these areas became exposed to floods. And so in perspective, we know the same on buildings on the coastal areas that now are exposed to sea level rise and so on. That's so I have no answers. I have a lot of doubts. Effectively, I thank the organizer for the different point of view that we are having. I hope that, so just to make some little contribution to see what's happening in other areas and working at local level, that I agree with the lady that was speaking before, saying that it's very difficult to harmonize very, very local information approaches and so on with global scales. But global information sometimes are very useful for the planning, maybe not for the short term, and also thinking on the projection, climate projection, 100 years and so on, are not very useful at local level on the field. Probably are more useful, I'm not sure on this very far horizons, but maybe 15, 20 years very useful for planning. Yes, because we need a medium-term view. On the field, we work on 1 to 5 years maybe of like trends of projection in forecast in the future, but usually we work on the same season. So we are working a lot with seasonal forecasting of rainfall or temperature and so on. And so the concepts and scientific knowledge at the global scales sometimes are very difficult to apply to local scales. That's true. That's completely true. And there are some languages difficulties also. Thanks. Gracias por sus comentarios. No, para seguir un poco en este tema, sobre este tema de los conceptos, a mí me parece un poco peligroso siempre usar sin precaución el concepto de estrategia. Pues este concepto supone que los actores sociales tienen siempre un nivel de conciencia exacto de lo que va a suceder, o de lo que pasó, o que siempre se recuperó la memoria. O sea que los actores son seres súper racionales que adaptan, sin juego de palabra, siempre sus metas con sus medios, con sus formas de hacer. O sea, perdón, las formas de hacer con sus metas. Y las metas se supone que se las conocen. Y eso creo que es un poco, es un poco peligroso, es un poco abusivo. Es por lo menos una lección que aprendemos de la antropología, de la historia, es que los actores pues, no son puramente, estrictamente dicho, estratégicos. Hasta el fondo. Hasta el fondo, hasta el fondo. Y luego regresamos aquí con la... Sí, bueno, soy Elena Lazos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. May I talk in Spanish? Yeah. Bueno, con esta discusión sobre lo de los conceptos, pienso que la dificultad es porque tenemos posiciones epistemológicas muy diferentes. Entonces, mientras que los científicos naturales, ¿no? Especialistas en todo este aspecto de meteorología, parten de un positivismo en las cuales es obtención de datos, aunque construyen modelos, ¿no?
de un juego entre la prospección futura basada en datos posibles de una reconstrucción de ese pasado. En las ciencias sociales que estamos tratando de entender esta cuestión de vulnerabilidad en el manejo de los recursos naturales, partimos de un constructivismo social y eso nos hace pintar una raya muy distinta y por eso los diálogos se hacen difíciles. Nosotros partimos de una construcción de datos y de una interpretación de esos datos, de una construcción de escenarios futuros basados en una memoria, como decía Virginia, pero también con base en, ¿no?, las experiencias truncadas, en las experiencias difíciles, ¿no?, que viven las comunidades para hacer frente a esta vulnerabilidad. Entonces creo que tenemos que tener, ¿no?, como base que hay aproximaciones tan distintas y esto nos lleva a conceptos que diferimos. Yo diría, yo criticaría mucho el concepto de adaptación, o sea, para mí, o sea, como decía Anthony, ¿no?, vender niños no es adaptación, o sea, no es procesos de resiliencia y mientras que haya hambre en este mundo no podemos hablar ni de resiliencia ni de procesos de adaptación. Entonces tenemos que, para mí, digamos, o para, ¿no?, todo un grupo de cientistas sociales, parten más de esta crítica a procesos de adaptación, crítica a el concepto mismo de lo que es la resiliencia y mejor construir procesos de transformación o de gestión ante el riesgo, ¿no?, como decía Virginia, o sea, cómo construimos esos procesos, ¿no?, sociales, políticos, económicos que nos permitirían una gestión de ese riesgo. Y entonces no es adaptación. Y cuando vemos todo lo de Resilience, ¿no?, y de Resilience Alliance y eso, la parte social es como muy forzada y por eso siento yo que deberíamos de construir, ¿no?, otro tipo de conceptos que nos permitieran realmente hacer los puentes y entender, ¿no?, los paradigmas epistemológicos tan distintos que tenemos entre los científicos naturales y los cientistas sociales. Gracias. Hago un comentario rápido al comentario. Efectivamente, el reto es construir ese mecanismo de comunicación. Son muchos los esfuerzos que se han tratado de echar a andar para que los naturales con los sociales hagan algo productivo. Y creo que el tema de riesgo, que involucra la parte natural, la parte de vulnerabilidad, la parte social, es quizá ese terreno en el que podemos buscar un tipo de diálogo, ¿no? O sea, siempre terminamos, como en las reuniones que yo he estado, que ya han sido muchas, terminamos en que no nos entendemos, pero esa no puede ser la conclusión. La conclusión tiene que ser, bueno, ¿cómo le hacemos para entendernos?, ¿no? Entonces, trabajar en la parte de riesgo, trabajar en los conceptos de cambio climático, adaptación, para que todos más o menos comencemos a hablar, pues sería un paso adelante. Carlos, por favor. Gracias. Ya. Bueno, hablé en inglés, ahora hablo en español y la próxima hablaré otra vez en inglés. Así me voy turnando, pero yo creo que uno de los retos muy importantes que tenemos en el contexto de cambio climático, investigaciones en cambio climático, yo creo que es el siguiente. Desde la perspectiva, por ejemplo, de la climatología, de los modelos de clima, tenemos GCMs y tenemos modelos que nos permiten ver el futuro, ver el futuro, un posible futuro, ¿no? Y esto no lo hemos hecho todavía en la ciencia social, creo yo, que es hasta cierto punto los SRES, el Special Reported Emission Scenarios, sí creó futuros posibles de la sociedad, la tecnología, el desarrollo, etcétera, en estos modelos que hablaban ellos de las 4 clasificaciones, los A, B, etcétera, 1, A2, B1, B2, se crearon 40 y tantos mundos posibles, pero en términos generales no lo hemos hecho esto en ciencia social, o lo que correspondería a los discursos que acabamos de hablar, porque sería la forma de ver esto
bajo ciertas condiciones futuras de clima que de alguna forma podemos prever, cómo estaría la sociedad bajo condiciones no de clima, o sea, haciendo la metodología, tendríamos que ver cómo la humanidad se desarrollaría sin clima, verla cómo se desarrollaría con clima, y la diferencia nos daría la diferencia debida al cambio climático, que es lo que hacemos con los modelos, ¿no? Hacemos una proyección al futuro sin cambio climático, hacemos una proyección al futuro con cambio climático y hacemos la resta y nos da la diferencia, ¿no? Y esto sí es un reto para esto, no sé cómo plantearlo, para la ciencia social, el crear estas sociedades del futuro, ver cómo estarían en el futuro, para poder comparar de una manera. A lo mejor me van a tachar aquí de positivista, no lo trato de no serlo, ¿no? Pero sí creo que podríamos tratar de hacer este esfuerzo de ver hacia dónde va la sociedad, porque en esos términos vemos hacia atrás, pero cómo ver hacia adelante, ¿no? Las lecciones del pasado, cuando había 1.000 billones de habitantes, pues no son aplicables, creo yo, cuando somos 7.000 y pico millones de habitantes. O sea, hay unas cuestiones ahí, bueno, las dejo ahí para que podamos discutir. Ya, Omar, ¿puedes pasar? Sí, Carlos Kenan. Una intervención muy breve sobre este aspecto conceptual y metodológico de los conceptos, ¿no? Es fundamental, y que es más complejo todavía de lo que a veces planteamos de manera muy sintética, es decir, ciencias naturales y ciencias sociales, pero al interior de las ciencias sociales hay también una diversidad de enfoques. Yo mismo desde la economía, puedo decir que por la cuestión de las estrategias, hay todo un debate sobre las estrategias de adaptación, las rational expectations, etc. Entonces, yo creo que de lo que se trata es, en función del objeto de estudio específico, en este caso en la problemática del campo del cambio climático, de explicitar esto, incluso en su complejidad, para ver desde las distintas ciencias sociales que pueden intervenir y en articulación con las ciencias naturales, cuál es el aparato conceptual específico que hay que adoptar. Por ejemplo, en relación al tema de las estrategias, no estoy tan de acuerdo con el hecho de que aunque no haya una estrategia explícita o un comportamiento estratégico claramente identificable y racionalizado por el actor o la gente de que se trate, eso no quiere decir que no haya implícitamente estrategias. Entonces, tenemos que mirar bien. Mi experiencia no tiene mucho que ver con el cambio climático, pero en algunas reuniones metodológicas, cuando se ponía en práctica una investigación sobre el SIDA, por ejemplo, donde se articulaba el aporte de médicos, distintos tipos de científicos sociales, economistas, sobre temas como el acceso a las curas, los medicamentos genéricos o no, los tratamientos, la gratuidad o no. Recuerdo una discusión muy interesante donde finalmente se llegó a un aparataje conceptual que estaba muy ligado a el tema en cuestión, es decir, por ejemplo, las estrategias individuales de las comunidades involucradas, en este caso comunidad gay y otras, no solo, el tema de las estrategias estatales respecto del tema. Era interesante porque teníamos a Sudáfrica, a Brasil, que tenían un objetivo específico, digamos, de tratamiento del tema, que no necesariamente coincidía con las estrategias de actores de la industria farmacéutica transnacional. Disculpen que traiga este ejemplo, pero es el que conozco mejor en relación a una temática compleja donde deben converger científicos de distintas disciplinas y al interior de las disciplinas que la conozco mejor, las ciencias sociales, también con approach, digamos, conceptuales diferentes. Entonces me parece que esto, que es efectivamente un gran problema, no se puede salir de la reunión diciendo no nos entendemos, uno puede entenderse en función de proyectos específicos, y ahí hay que hacer el esfuerzo central, digamos, fundamental, de partida, para clarificar esto y que todos hablemos el mismo lenguaje de partida. ¿Me permites un comentario sobre el comentario? Creo que hay que partir de ejemplos concretos, siempre. Hay un buen ejemplo concreto, de la hambruna del 2005 en Níger, que unos investigadores como Pierre Janin del IRD o Jean-Pierre Olivier de Sarnan demostraron claramente que fue una construcción, bueno, que la hambruna existe, es objetiva, pero sí fue una construcción política.
que hubo una serie de factores pesados a nivel climático, meteorológico, pero que no explica todo. Creo que es un buen ejemplo para partir y ir por adelante a pensar los conceptos, a pensar la manera en que podemos trabajar. Ver estas cuestiones de implícito, de explícito, y ahí, por ahí, trabajar digamos, el aspecto sumamente político de las crisis de la hambruna, para dar un ejemplo concreto. Yo quisiera tocar 3 temas de los que se han venido mencionando. Por un lado, el trabajo interdisciplinario, que no sé qué tan inter pueda ser, es como transdisciplinario, pero llámenle como le llamen. Yo tengo experiencias muy positivas de trabajar con científicos naturales y exactos, inclusive con ingenieros. Cuando empezamos a elaborar los catálogos sobre temblores en la historia de México, sobre terremotos, trabajamos con sismólogos de esta universidad, del Instituto de Geofísica, con quien fuera en su momento coordinador de la investigación científica, Gerardo Suárez, y cuando empezamos a buscar qué información había sobre temblores en la historia de México, la información que a él le interesaba era completamente distinta de la que a mí me interesaba. A él le interesaba dónde, cuándo, cómo, los datos cuantitativos básicamente. Lo que a mí me interesaban eran los datos cualitativos, qué es lo que la gente había hecho, qué es lo que se había aprendido a través de ello. Entonces lo que hicimos fue elaborar un catálogo con los intereses de ambos. Ellos no podrían, los sismólogos, haber hecho un catálogo con información histórica porque no tenían ni idea de cómo meter las narices en un archivo. Y yo a lo mejor me hubiera ido a trabajar archivos de Yucatán, que es una zona donde no tiembla nunca. Entonces el trabajo conjunto fue sumamente positivo y permitió tener un catálogo realmente paradigmático, ahora ya hay que actualizarlo, sobre los temblores que ocurrieron en la historia de México a lo largo de 5 siglos, con información que le sirve a los historiadores, que le sirve a los sismólogos, que le sirve a los historiadores del arte, que le sirve a los arquitectos para saber cómo se reconstruyó determinado edificio, a los historiadores económicos, es decir, sirve a una gran cantidad de especialistas, y esto fue gracias a que nos pusimos de acuerdo sin nunca hablar de ningún concepto, porque los conceptos eran pues entendidos de manera diferente. Lo mismo ocurrió con la elaboración de este catálogo de huracanes, que trabajamos con la doctora Graciela Virimelis del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que ella quiso que nosotros participáramos, porque ella decía, no tengo ni idea cómo leer un documento histórico, y mucho menos paleografiar un documento del siglo XVI. Necesito la participación de ustedes, y después hicimos esta conjunción de intereses, y vamos a tener dentro de poco este catálogo de tormentas tropicales, ciclones o como les llamen, que va a ser útil para una enorme cantidad de científicos y especialistas. Entonces, nosotros no vamos a ser modelos de la sociedad dentro de 50 años, es imposible. Ya no podemos hacer lo mismo que hacen ustedes, porque ustedes trabajan con datos cuantitativos y pueden modelar a futuro. Nosotros lo que podemos es, partiendo del pasado y viendo cómo está el presente, poder diseñar, por ejemplo, que es lo que yo propongo, políticas públicas localmente construidas y trabajar con la gente que está viviendo y que ha vivido todos los días el fenómeno. Estrategias, prácticas, acciones, llámenle como quieran. Como les digo yo a mis estudiantes cuando están haciendo la tesis, tú ponle el nombre que quieras, nada más sé consistente en el resto de la tesis y convénceme de tu definición, pero le podemos llamar como queramos siempre y cuando sea una definición clara. Y lo local es tan importante, porque si no tomamos en cuenta lo local, las prácticas que diseñemos, los programas sociales, las políticas públicas en general, no van a funcionar. Y les platico el ejemplo de algo que ha de estar cercano a lo que mencionó Vieri, de estrategias tradicionales o de las declaraciones de estos campesinos que nos puso en la pantalla, de algo que está recogido en un libro que se llama Profetas da Chuva, que son los profetas de la lluvia, con los que trabajaron antropólogos, un antropólogo brasileño en particular que se llama Renzo Tadei, y que fueron a hacer trabajo de campo al nordeste brasileño, y entonces los
Los campesinos dijeron, bueno, vino un meteorólogo y me dijo que mañana va a llover, o que pasado mañana no va a llover. Pero ¿sabe qué? Pues a mí no me importa, porque aquí lo importante es cuando las hormigas rojas salen y se van caminando en dirección fulana de tal y suben o bajan del árbol, es cuando realmente va a llover. Tiene razón el meteorólogo, pero también tiene razón las hormigas rojas. Entonces, ¿por qué no combinamos ambos conocimientos para poder tener resultados más efectivos en términos de poder enfrentar estos cambios? Gracias. Bueno, ¿Sí? ¿Tenemos? que yo solo quiero mencionar, es muy común y he estado viendo en conferencias, coloquios, que siempre llegamos a la conclusión de que lo que se requiere es un lenguaje común para poder unir al mundo científico con el mundo de las ciencias sociales y las humanidades. Pero esto en realidad puede ser los debates más actuales, hablando de ciencia climática, de cambio climático en general. Pero esta es una discusión viejísima. Este es intentar unir en un solo lenguaje las ciencias sociales y el lenguaje científico. Fue un proyecto filosófico de 1950. Si hablamos de filósofos como Bertrand Russell, como Ludwig Wittgenstein, ellos lo que estaban intentando era justamente hacer un lenguaje que no fuera ambiguo, que si estábamos hablando en ciencia, ahí se mantuviera la definición, y si estuviéramos hablando desde el aspecto social humanístico también se mantuviera ahí. Y buscando un lenguaje común, justamente la conclusión de Wittgenstein es que eso es imposible, que el significado está en el uso, que siempre va a depender de quién es quien esté hablando, de la forma en que lo conceptualiza y de la forma en la que lo expresa. Esto puede ser visto desde dos perspectivas que son importantes. Una desde un horizonte epistemológico, que dice, aunque estemos hablando de un mismo objeto, la epistemología detrás es muy distinta. Eso ya es un debate muy antiguo, decimonónico en realidad. Por el otro lado, también no solo se trata de una cuestión de, si estamos utilizando la misma definición, porque también hay un elemento bien importante a considerar, y ese es la connotación del poder que se le da al propio lenguaje. Por ejemplo, el año pasado participando en una conferencia hablando sobre resiliencia, yo estaba hablando de una lógica neoliberal capitalista que se está metiendo en los proyectos de desarrollo que utilizan el término resiliencia, y que cuando entonces podemos ver al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial hablando de resiliencia como una oportunidad para todos. Hay que abrir los brazos a la resiliencia porque eso es algo maravilloso, nos lo venden como una oportunidad para el desarrollo. Es decir, y desde la perspectiva filosófica, si contemplamos la lógica del poder, decimos, nos están vendiendo una oportunidad cuando en realidad por el cambio climático, por razones muy específicas, es que nos encontramos aquí. ¿Cómo es que me hablan de esto como una oportunidad? Y hay muchos especialistas que dicen, no, lo que pasa es que no estamos hablando de una definición correcta de resiliencia. Por esto no se trata de que un científico comprenda que la resiliencia es la capacidad de un sistema para absorber un shock y otra persona que tenga una idea ligeramente distinta, sino la forma en la que yo lo voy a utilizar discursivamente como un poder hegemónico para venderlo como una oportunidad, para venderlo como un sentimiento positivo frente a los embates de la vida, o desde una perspectiva ética de decir, ahí hay un intento de olvidar la deuda ecológica de tales países en tal situación, y lo están disfrazando con un nombre que suena muy bonito, resiliencia. Entonces esta es la gran cuestión, no solamente es un cruce, un choque entre epistemologías, sino además hay una dimensión que además no puede ser regulada, que es el poder discursivo. El poder discursivo no hay política que lo pueda limitar, ni científica, ni de ningún tipo. Ese es justo el peligro del discurso, que es libre, y ahí no importa la cuestión de definiciones, sino el ejercicio de poder que se haga de estos conceptos. Sí, tenía un comentario al comentario di Virginia.
No, lo que quería decir es, intento en castellano. Primero, concerning in English, concerning traditional knowledge. Traditional knowledge, even in, for example, forecasting, as she said, forecasting rainfall, that's a great heritage, and that's true that should be exploited or valorized. Sometimes, I don't know, con hormigas, sometimes there is this overcoming of this traditional knowledge by the current variability, the current situation. So I understand, and the World Meteorological Organization is making a great work on the valorization of traditional knowledge in West Africa, trying to integrate scientific forecast with local knowledge and local forecast. And so I agree that it's a very important issue. And the second is concerning all these aspects of misunderstanding and difficulties in comprehension, different languages and so on. I don't know really, but working on the local level, on the field, with specific problems and with people, so farmers having problems in growing this species or facing floods, recurrent floods and so on. My experience is that it's much easier to understand each other in multidisciplinary teams with a specific problem and not at the level of concept on theories or abstraction. So having concrete problems, even if the approaches are different, but with a common objective, it seems to me that it's very easy to understand. But I think also that it's very difficult to establish a common language, generally speaking, and for embracing all the human knowledge, scientific, anthropological, and so on. But in my experience, see that working on the field, even working on the comprehension of the behavior of people and on the comprehension of the strategies, I use these terms, I'm sorry, strategies to cope or to adapt in the past with disasters, I was speaking about floods. So with people working on with participatory approaches and so on, and people working on the agronomic aspects, finally it's much easier than we could suppose from our office. Quisiera hacer un comentario sobre, bueno, sobre el punto que nos presentó Diego aquí, sobre la cuestión digamos, de los conceptos. Y yo creo que la situación en cuanto al cambio climático se ha complicado porque nuestros conceptos científicos se han convertido en instrumentos de política. Adaptación. Tenemos ahora proyectos de adaptación y la pregunta es, ¿adaptación a qué? ¿A qué estamos adaptándonos? ¿A un cambio físico en el medio ambiente o una condición social que nos hace vulnerable a esta condición, a este cambio? Entonces, proyectos de adaptación, ¿a qué nivel? A nivel nacional, que casi no tiene significado, pero resiliencia es tal vez el ejemplo por excelencia en esto, que se ha convertido porque tiene un aura, tiene un aire tremendamente positivo, pero atrás de ello pues hay una serie de asunciones acerca de la realidad que realmente llega, digamos, a una sola conclusión. Y esto es para mí enormemente problemático. Sin embargo, me encuentro en una situación en que tengo que emplear el término resiliencia, que me incomoda enormemente, pero
parte de la realidad que se ha creado el mundo político, que es un mundo en que quiero tener alguna voz, sino de tocar así un papel, ¿no? En cierto sentido, entrar en el diálogo por lo menos. Entonces ellos han definido los términos del diálogo y en eso tenemos que luchar. Aquí hay, sí, ahora Referring to that, we're always saying that we want to construct adaptation through resilience. And I say, well, resilience is after the impact. Adaptation should be prevention. So how do you define this adaptation? By Ivana? Yeah. Okay, well, I'm not very sure that I got everything that you said, some last things. Yeah, I'm not really sure if we can find a common language, as you said, between disciplines. But I think that climate change is here, first of all, and oblige us in each discipline to re-question our own concepts, and oblige us to, let's say, get out of our comfort zone, disciplinary comfort zone. And it's true that when we hear or elsewhere adaptation, resilience, etc., yes, we don't mean the same thing. Or at least we have to question ourselves what really we mean. Now, you know, for example, I just pick up some things when we're talking about local activities and people cultivating this and this in Africa, in South America, whatever. Yes, but who decides what these people will cultivate? It's not these people. There is an agriculture policy somewhere that dictates, okay, we will do soya, and then we make subventions, soya. So there are things like that. And what also I think is that I agree that when we're talking adaptation, adapted to what? I think that in many cases, in public conferences, etc., adaptation means remain in our comfort zone, as this is defined now, under a certain and under the present, I would say, social structure, political systems, economic systems, etc. So what is really adaptation? And then finally, and the other thing is that going to the past, as far as I understood from some things that Virginia told in the presentation afterwards, I think it will be really interesting. There is a lot of information, historical, archaeological, about past societies that can be treated as proxies, as climate indicators, but at the same time can give us information how these societies reacted, what they did, and how they adapted or not adapted, whatever. And I'm saying this because in many cases, climatologists working in past climatologies, they adopt a very reductionist approach. They say, okay, drought and Incas collapse, or this collapse, etc. It's not as simple as that, of course. Of course, we know that it depends on the social structure, the political structure. And the final comment I would like to make is that what is really weighted, I mean, asked from climatologists, especially the people working with projections, what is really asked is no uncertainty. We're not used to, I mean, we're our comfort zone, no uncertainty. We want this. But maybe we're obliged, and our history tells us, that we have to live with risk. And we have to accept that there is always a risk, there is always an uncertainty. Of course, climatologists, because they are pushed, oh, give us the prediction, they are there, okay, this. And sometimes, yes, they don't really define, if it is definable, the range of uncertainty. But yes, we should continue living with risk, with uncertainties,
And this is adaptation. This is plan A, plan B, and plan C. Mi nombre es Fabio Mancini, soy investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, aquí en Temisco, Morelos. Y bueno, mi formación pues es de ciencias duras, ciencia básica también, y he aprendido mucho de los científicos sociales hoy, y realmente a través de la investigación que hemos hecho, a través de las medidas de mitigación del cambio climático a nivel nacional, pues podría decir que me falta oír esa parte, ¿no? Atendiendo a tu pregunta que decías, ¿qué debemos hacer hoy para prevenir el cambio climático? He oído sobre todo opciones de adaptación, ¿no? Adaptación es prevención, me habías dicho ahorita, ¿no? Y bueno, yo creo que la mitigación también es prevención. Habría que también ver la respuesta de la sociedad a cómo mitigar, ¿no? La respuesta de la sociedad, bueno, como ciudadanos pues podemos decidir cómo nos transportamos, cómo calentamos nuestra agua, cómo construimos nuestra vivienda, dónde la localizamos, ¿no? El cambio de uso de suelo es importante en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y finalmente, cómo disponemos de nuestros residuos de agua, de sólidos, etcétera, que son también productores de gases de efecto invernadero. Entonces, tiene que ver con cambios de conducta, como decía una compañera, una construcción social que tiene que ver con la prevención del riesgo a través de mitigación del cambio climático. Entonces, gracias. Yo vengo del Instituto de Geografía de la UNAM, Armando Peralta. No voy a decir nada muy relevante, pero en geografía tenemos este conflicto todos los días. O sea, trabajamos los geógrafos sociales con los geógrafos físicos y no tenemos una línea de investigación, ni siquiera estamos tratando de resolver el problema filosófico. Hemos encontrado que donde podemos trabajar mejor es un poco a esta escala de lo local o de lo regional, resolviendo problemas concretos que son los que podemos atacar. No es un problema que se pueda resolver fácilmente. Y los científicos naturales no tienen una mente simple, es decir, no son solo positivistas, ¿no? O sea, piensan en muchas otras cosas. Y los sociales también están pensando en la parte física. O sea, ese pensamiento más complejo creo que es el terreno común en el que nos encontramos con frecuencia. No hay un geógrafo social del Instituto de Geografía que no piense en revisar alguna imagen de satélite, en usar datos duros. Es decir, quiero saber a qué temperatura hierve el agua, ese es un asunto, y también sé si me gusta el té o no, ese es otro asunto. Y los dos son parte de mi vida y los dos tienen que ver con lo que hago, con las acciones, las cosas que decido. Entonces es más fácil abordarlo a la escala de los problemas concretos, de los problemas inmediatos, y no tratar, digo, hay que tratar, pero no es el único camino de resolver la cosa a nivel filosófico y darla por zanjada. Eso nunca va a ocurrir, o sea, siempre vamos a darle vueltas. Creo que también hay una cuestión de escala, ¿no? Tal vez es menos difícil para los científicos naturales entender la relación entre los procesos globales y lo que ocurre a escala local. Es decir, sabemos que hay un cambio de temperatura, sabemos que las masas de aire se mueven de tal manera, y es no más fácil, pero un poco menos difícil tratar de llegar a lo que va a ocurrir a escala local, y parecería que en las ciencias sociales no es así. Pero ahí hay otras cosas que están ocurriendo. O sea, ¿qué pasa a nivel local? Lo vemos en términos de la globalización, de los procesos económicos, de otros fenómenos. Entonces venimos de dos tormentas o de dos escenarios de cambio y
fenómenos fuera de nuestro control distintos, ¿no? Por el lado social y entonces creo que en el nivel de lo práctico es donde tenemos que encontrar esas respuestas. Hoy parece menos grave que se acabe el mundo, o sea, que haya desastres, inundaciones y demás, que tocar los paradigmas económicos y sociales. O sea, eso es una manera de pensar que hay que cambiar. Por eso yo creo que es tan difícil también encontrar terreno común. Es decir, ¿qué tengo que hacer para adaptarme a un clima que cambia? Tenemos que ser mejores personas. Eso significa muchas cosas en términos de relaciones sociales, de sistema económico y social. Tenemos que ser solidarios, o sea, no basta con decir sube tu pueblo 20 metros, ¿no? Te doy algo de dinero y súbanse todos 20 metros. Significa cambiar cosas que son más o menos intocables y que no deberían ser. Mecanismos de organización social, mecanismos de solidaridad y de respuesta de todos ante los problemas que pueden enfrentar los humanos. Y eso es de largo alcance, creo yo. La discusión Portuguese or what? So far the discussion is like we have uncertainties, we have doubts, we have contradictions, we have all these kind of things, and that reminds me of a paper that was written in 1994 in the Spanish journal Social Sciences, stating that it is really, I would say, interesting that society is now convinced on all the things that we are suffering because of climate change and all the things that we have to do compared to all the uncertainties that the sciences have. I mean, we have convinced the population that there is no other problem than climate change. And they don't know all the uncertainties that we have in the physical aspects of climate change, in the social aspects of vulnerability and risk. And I think that it involves, to some extent, or it shows how easy, from my perspective, how easy we can convince someone on what we are doing, even when we don't really know what we're doing. Okay, we have like 5 minutes, I would say. Sí. And I would like to hear some conclusions from you and probably from the speakers, from Virginia, from Vieri, and from Joanna. Thank you. Okay, let's start right here. Just one comment, quick comment, because we don't know a lot of things, but the little things that we know pose a very dangerous future. So in a sense, this is probably, I don't know, some sort of political discourse, but we have the precautory, or how to say, the precaution principle. So in spite of the uncertainties, there is some risk there, and some danger that we are facing, that we should not just expect it to come and to react as we have always reacted. And that's the problem. If we can foresee, we should be able to plan what we are going to do for the future. This is very different than expecting that the things are going to happen as they have always had. So we are foreseeing things, and we should be able to foresee also what we are going to do now that we have foreseen these things. That poses us in a different perspective that we have been historically. This is something that I don't think that has penetrated us sometimes. You see, we are foreseeing, you see, therefore we should be able to prepare. So there is no justification just to see, well, you know, as the things come, we'll adapt. We have always adapted. And what Fabio was saying also, mitigation and the reductions of these things would at least allow us to adapt to less things that if we allow the emissions go without control. That's
Now, Jerry. Sí, Jerry. To me, Eri, sí, si tienes unas palabras de conclusión. Yes, the only conclusion that I can say is that as a researcher we are working on finding the best possible solution, the best solution that we can find for specific concrete problems. In order to find a solution that can be sustainable on the long term and don't cause other problems on other aspects, I still think that multidisciplinarity is fundamental, and I suppose that even if difficult, we can exchange, we can communicate and understand each other. And the last years, all even research projects that are mainly focused on physical sciences are asking for the involvement of also the social sciences. So we are still till now we are used to work together, and I don't see so much the issue if the objective is common, the issue of comprehension. So it needs an effort, but why not? You want to say something? I just would like to add that I also believe that interdisciplinarity or transdisciplinarity is really a critical point, but this should not limit in conceptual stuff, talking during meetings, etc. We need to build in the field projects, research projects, where natural scientists, social scientists are there together. They make the project together and they work together. It's the only way to go together and also to define our differences, which is also positive actually, to define our difference or our different language. And the other thing I would like to say, based on the presentations, including mine, is that, okay, we are talking a lot, with good reasons, about 2 decades of droughts here and then catastrophic floods, which are very important, and it is measured as loss of human lives, but also they are also measured as economical catastrophes. The flood costed billions of this, billion of that, and we're not talking about how the infrastructure was there, and there was lost houses and whatever. What I would like to say is that, as we see in my presentation, decades of droughts and floods, they occurred in the past, very often. And so we need to know, to learn something about that, including how past societies are responding. We have to learn because we are becoming more and more, autists in our discipline. It's also agnostics in the sense of notice, because being expert in our society is something very important. It's not so important like that. And we talked about Russian, whatever. And yes, we need to understand that there is a natural variation in the climate. We're not able yet to distinguish that from what comes on the top by anthropogenic disturbances. But decades of droughts and decades of floods, they occur all over the world. Come to Mexico. Yo quiero insistir en que hay ejemplos positivos y fructíferos de trabajo interdisciplinario, y no necesariamente tenemos que tener la misma definición para los conceptos, porque en algunos casos es casi imposible, pero podemos trabajar de la mano
y lo hemos hecho, y tenemos que aprender de esas experiencias positivas, como tenemos que aprender de las experiencias positivas que las comunidades locales han desarrollado frente a amenazas climáticas. La variabilidad climática ha estado siempre ahí. Ahorita hay cambios a lo mejor más fuertes, entonces tendremos que estar trabajando de manera conjunta. Y me quiero referir de nuevo a este Forensic Investigations of Disasters, en el que participaron investigadores de melón y de sandía, de ambas disciplinas, donde tienen dedicado todo un capítulo que se llama Foreign Research, Integration and Transdisciplinarity. Esto es 2016, los invito a conocerlo y creo que podemos trabajar bien, se puede hacer. Hay algunos con los que no se puede hablar, y sí, y he tenido experiencias, pero hay otros con los que sí. Entonces vamos a tratar de trabajar de manera conjunta para poder tener resultados que ayuden justamente a la prevención y a la resiliencia. Creo que ha sido una discusión muy interesante. En general, yo creo que todos estamos convencidos que el cambio climático es un gran problema que estamos enfrentando. Todos queremos hacer algo por ello y por eso nuestra preocupación de cómo hacerlo bien. Quizá lo que no queremos hacer es lo que alguna vez un colega mío me dijo cuando estábamos trabajando con el problema del niño. Y trabajábamos el problema el niño y hacíamos presentaciones para convencer a los climatólogos de la importancia del niño. Y él decía, es que tienes que salir y hablar con la gente realmente, con los que van a vivir esto, interactuar con ellos, aprender, etcétera. Dice, porque si solo hablamos convenciendo a los climatólogos de la existencia del niño, es como un obispo tratando de convencer a los curas de la existencia de Dios, ¿no? Muchas gracias a todos.